Gracias, señor presidente. Muchas gracias a la señora presidenta del Tribunal de Cuentas por su comparecencia. Enhorabuena por los informes que están realizando, porque realmente son muy completos, dan muchísima información y le agradecería que trasladase mi agradecimiento también a todos los miembros y a todo el personal del Tribunal de Cuentas. Voy a empezar por el informe de fiscalización del Consejo de Transparencia. Bueno, siempre empezar diciendo que no entiendo que se hable de insuficiencia de plantilla, cuando de lo que se trata es saber si se cumple o no el trabajo asignado. Además, teniendo en cuenta que los sueldos y salarios se incrementaron un 38% entre 2015 y 2017. Con independencia de eso, puntos que me llaman la atención de la revisión del balance: un incumplimiento del principio de devengo en ciertos gastos, letrados y alquileres, que es bastante común en otros informes también. Un exceso de crédito consignado en el presupuesto sobre las necesidades de financiación. No se entiende un exceso de crédito teniendo en cuenta que entre 2015 y 2017 las transferencias han aumentado un 43,1%. Y tampoco se entiende grados de ejecución presupuestaria del 57,4 y 58,4 en 2016 y 2017. Me parece que es un signo de ineficiencia. Un punto preocupante, sobre todo si hablamos de transparencia y buen gobierno: la salvedad que menciona que no se ha formalizado mediante documento público una cesión de inmovilizado. Me parece realmente gravísimo, y más en un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Otros asuntos no admisibles en un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es falta de información en la página web de gastos adjudicados o la naturaleza jurídica del Consejo, falta de información de contratos menores, incidencias en contratos como el de limpieza o asistencia jurídica, ausencia de firmas mancomunadas en las dos cuentas bancarias, falta de información sobre el grado de ejecución presupuestaria y descripción de las principales partidas presupuestarias, que no figuren editadas las cuentas anuales completas, que no figuren las retribuciones en cómputo anual bruto del personal directivo, no sé si está subsanada esta deficiencia, y que tampoco figure el periodo medio de pago de proveedores. Creo que el apartado 4 de las recomendaciones, aunque todas las incidencias están mencionadas en su informe, se ha quedado muy corto a la vista de todas las incidencias que preceden en los puntos anteriores. Yo creo que todas estas deficiencias me parece extremadamente graves si estamos hablando de un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que debería ser ejemplo de todo ello. Agencia Española de Protección de Datos. Del análisis de las recomendaciones efectuadas me gustaría comentar una serie de asuntos. La primera, modificación del sistema de financiación y presupuestación. Me gustaría disponer de un análisis pormenorizado de las ventajas e inconvenientes que ello puede suponer. Creo que la justificación de que la financiación vía transferencia no garantiza una gestión más rentable indudablemente supone una pérdida de independencia. El hecho es que actualmente los ingresos derivados de las sanciones exceden a los gastos presupuestados y existe un elevado grado de ejecución del presupuesto de gastos, cosa que no podemos decir de otras entidades que se financian vía transferencias como el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En segundo lugar, la agencia debe introducir cambios en su sistema de contabilización de los derechos de cobro por sanciones. Este cambio de criterio entre 2016 y 2017 de los derechos de cobro, que pasan de reconocerse con la resolución sancionadora a reconocerse al inicio del procedimiento sancionador, lo dice el informe, va en contra de los principios contables públicos aprobados por la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas y va en contra de la consulta 3/2011 del Plan General de Contabilidad Pública de 26 de septiembre sobre el tratamiento contable del momento en que deben ser reconocidos los derechos de cobro derivados. Es una salvedad que considero muy grave, por derivar de un cambio consciente y en contra de la normativa en la aplicación de principios contables, pasando de unos principios aceptados a unos no aceptados. En tercer lugar, la agencia debería elaborar un presupuesto de tesorería que le permitiera planificar y gestionar adecuadamente su tesorería y rentabilizar sus saldos. Es grave que se haya cumplido, que esta recomendación ya figura como tal en el año 2009. Y además, esta recomendación se junta con el hecho de que el número de personas autorizadas para la disposición de fondos de las citadas cuentas, aunque a partir de 2018 se redujo, ha sido excesivo en algunos momentos, que no se han realizado conciliaciones con suficiente periodicidad con las cuentas de bancos. Me parece todo una ineficiencia y en la gestión de las cuentas de tesorería. Cuarto lugar, mejora de los sistemas y procesos informáticos. Creo que la agencia debería estar en la vanguardia de estos temas. En quinto lugar, la agencia debería mejorar el control interno de los plazos de prescripción de las infracciones para evitar sentencias judiciales estimatorias. Me parece que habría que incluir también como recomendación lo siguiente: la corrección
para que la relación de puestos de trabajo refleje la formación específica y la titulación exigida por cada puesto de funcionario. La revisión de los contratos de interinidad. 2 puestos previstos mediante contratos de interinidad tenían una antigüedad de 11 y 6 años respectivamente. No es aceptable. La exigencia de elaborar documentación justificativa. Voy terminando, sí. Creo que también sería importante incorporar en el plan de revisión y como recomendación la introducción de una serie de indicadores de evolución de las diferencias entre los importes previstos en los acuerdos de inicio y las cuantías definitivas de las sanciones recogidas en las resoluciones sancionadoras, la evolución de errores y duplicidades en los procedimientos sancionadores y el porcentaje de pagos voluntarios realizados sobre el total de procedimientos. Muchísimas gracias. Voy a empezar con el informe de fiscalización del Instituto del Patrimonio Cultural. He visto que el Instituto ha gestionado especialmente un programa en el año 2016, que vemos que los créditos definitivos ascendieron a 19 millones, reducción de obligaciones netas por importe de 14, lo que presenta un grado de ejecución del 77%, pero el gasto de personal registra un grado de ejecución del 97%. Yo creo que hay un poco cosa que pensar, ¿no? Entiendo que debería incorporarse en la memoria de cada uno de los proyectos una explicación del grado de cumplimiento del presupuesto y de las razones por las que no se ha utilizado la totalidad del mismo. Creo que es importante, en toda labor presupuestaria, tener plenamente identificados todos los conceptos de gasto, así como realizar un seguimiento de los mismos analizando y explicando las variaciones. En el informe se exponen incidencias de los procedimientos de adjudicación, entre ellas ausencia de 3 ofertas de 20 en 20 de 30 contratos menores y sin que conste motivación alguna. En 3 contratos ausencia de motivación. En varios contratos se ha utilizado el procedimiento de contratación menor cuando su plazo de ejecución es superior a 1 año. Yo creo que es inaceptable y debería informarse de ello anualmente, no esperar hasta el siguiente informe. Estamos hablando de un informe de 2016. Es muy certero el comentario de que los planes nacionales no han sido diseñados como unos instrumentos de planificación y gestión con unos objetivos concretos, definidos y cuantificables, y con unos indicadores asociados a los mismos. En definitiva, es una recomendación que pone de manifiesto la ineficacia en el funcionamiento de esta institución. También parece un síntoma de ineficacia la ausencia de una planificación plurianual de las intervenciones y su financiación ha impedido determinar el grado de ejecución de los planes. Y también síntoma de ineficacia la ausencia de un instrumento transparente en el que vengan expuestos los planes que contengan las actuaciones y acciones que se ejecuten anualmente en relación con la conservación, restauración, investigación y documentación del patrimonio. Son importantes las propuestas de mejora definidas para los planes nacionales, calendarios, acciones de difusión, etcétera. Por último, y de las recomendaciones, me gustaría destacar que sería conveniente realizar un estudio de costes adecuado de la actividad gravada con la tasa gestionada por el Instituto, que garantice el cumplimiento del principio de equivalencia establecido en el artículo 7 de la Ley 889 de 13 de abril de tasas y precios públicos y saber el grado de cobertura financiera. Con respecto al Museo Nacional del Prado, comentarios sobre estados financieros. Parece que no se ha registrado ningún deterioro de valor en los activos y pasivos financieros en el año 2017. Me alegra saber que no ha sido necesario. Respecto a los ingresos, veo que suben las subvenciones en un 8,37%, mientras las ventas netas bajan un 1,89%. Bajan las ventas, pero suben otros gastos de gestión, un 9,4%, los de personal un 3,9%, 24 personas más que en 2017 y un crecimiento del 80% en los contratos de alta dirección, de 5 a 9. Me parece realmente poco poco ejemplarizante. Preocupa también el incumplimiento sistemático, ya lo he comentado, del principio de devengo de los gastos. Cuanto a las recomendaciones al Gobierno, es importante saber si se ha avanzado en la recomendación de modificar la ley reguladora del Museo Nacional del Prado para adaptar la regulación jurídica de la entidad. Y también sobre la regularización de la deuda, hay que indicar que el importe de las transferencias corrientes y de capital no liquidadas se han incrementado en un 37,4% en 2018 y existen importes no liquidados del año 2016 y 2017 por importes de 2,7 y 4,5 millones de euros. Creo que merece un seguimiento, conocer por qué se produce y también conocer el plan de pagos por parte de la Administración General del Estado. Cuanto a las recomendaciones al Museo Nacional del Prado, todas las recomendaciones me parecen muy acertadas. Todas ellas, y creo que muchas de ellas se deberían incorporar también en la recomendación final. Por ejemplo, aplicar criterios de eficiencia en la gestión que analicen las tasas y precios de entradas en relación con el coste económico atribuidos a los conceptos. Establecer un sistema de gestión de los convenios en el que se analice con rigor su necesidad y oportunidad. Establecer criterios de seguimiento y control para que no existan
expedientes incompletos o exigir que se incorpore un análisis del impacto económico derivado de los convenios en las memorias de inicio de los mismos. Una recomendación importante es la de mejora de los sistemas y procesos de información cuando, además, existen numerosas aplicaciones no integradas entre sí. También es importante la elaboración de un manual de protección de datos de carácter personal. Creo que también deberían formar parte del listado final de recomendaciones las dos siguientes. La primera, incorporar un apartado de transparencia en la página web, que no lo veo tampoco a la fecha, y definir la información que debería contener este apartado de transparencia. Y, por otro lado, creo que por la importancia de las transferencias de la Administración General del Estado y la situación de las cuentas públicas, se hace completamente necesario llevar a cabo un análisis financiero a medio y largo plazo del Museo Nacional del Prado que permita diagnosticar la situación y perspectiva de la entidad y adoptar las correspondientes decisiones en materia de gestión de fondos y de optimización de los rendimientos financieros. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora presidenta, por su comparecencia. Felicitaciones por el magnífico trabajo que hacen y, bueno, pues hágalo extensivo al resto de compañeros del tribunal. Y dicho esto, me llama la atención respecto al informe del CIS. Buceando en la página del Tribunal de Cuentas he visto que hay otro informe de fiscalización del año 1997 en relación a las cuentas de 1993 a 1995. Se tomó cuenta de este informe y las recomendaciones y que se convirtieron en resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado de 1998. Es decir, estamos hablando de hace 22 años. Pues, curiosamente, las 4 recomendaciones que hizo el Tribunal y que se convierten en resolución son exactamente las mismas que hace el Tribunal 22 años después. Esto a mí me parece vergonzoso. Creo que es el calificativo. Es decir, estamos hablando de un incumplimiento reiterado en esas recomendaciones efectuadas hace 22 años en un organismo que actualmente cuenta o va a contar con un presupuesto de 9 millones de euros, de los cuales el 50% se destina a personal y que continúe manteniendo las mismas deficiencias exactamente en los mismos términos. Esto pone de manifiesto que el trabajo que realiza el Tribunal de Cuentas, sus esfuerzos y los recursos públicos que emplea en su tarea, pues parece que al final no se le da la utilidad para la que han sido creados, ¿no? Ustedes hacen bien su trabajo, pero los organismos fiscalizados no cumplen con esas recomendaciones. Porque, claro, si en 22 años el organismo no ha sido capaz de reforzar un sistema de control interno y superar las deficiencias de gestión que se observan en su informe, algo tan sencillo como una elaboración de manuales de procedimiento en determinadas materias, no han sido capaces de corregir un desequilibrio financiero que muestran hoy como entonces las cuentas del organismo, no hayan sido capaces de ajustar la gestión de los trabajos encargados al personal de la red de campo ni de configurar legalmente los contratos de servicios sujetos a la legislación de contratos del Estado. Y es que lo hago de manera reiterada siempre cuando hablo de la gestión pública y traslado siempre un poco mis reflexiones al sector privado. Esta cuestión de los contratos de trabajo es una cuestión que es exigida a todo el sector privado, porque ¿cuántas inspecciones por parte del Ministerio de Trabajo tendría una empresa privada dedicada a la demoscopia que sistemáticamente utilizase esta dinámica de contratación sin garantías, sin encuadrar a sus trabajadores eventuales en el régimen de contratación adecuado? Yo creo que hay que predicar con el ejemplo, señorías, y ejemplo que dé legitimidad a la Administración ante la ciudadanía para exigir el cumplimiento de la legalidad. Y a mayor abundamiento es que no son las mismas recomendaciones exactamente, porque son las que se hicieron entonces en el año 1997 y una más. Es decir, a medida que pasan los años estamos peor, porque además contamos con más presupuesto, con más medios y peores resultados. Y yo le sugiero, señora presidenta, que sigan muy de cerca las cuentas de este organismo, que incluyan una fiscalización recurrente y sistemática del mismo en sus planes anuales de fiscalización, así como el seguimiento de las recomendaciones planteadas por enésima vez y que, de continuar haciendo caso omiso a sus recomendaciones de esta forma sistemática, tal vez desde esta Cámara deberemos plantearnos la continuidad del organismo o establecer mecanismos que obliguen a tomar en serio el trabajo del Tribunal y, en última instancia, a imponer un régimen sancionador adecuado al reincidente, para que el incumplimiento reiterado de las recomendaciones derive en una responsabilidad real sobre quienes deliberadamente gestionan el dinero público sin el rigor y la diligencia adecuada. Respecto del informe del CSIC, cuando el presidente del Gobierno actual nos presenta el Plan de Choque por la Ciencia y la Innovación, un plan que coloca la ciencia, la I+D+I y el talento en el centro de la estrategia de la recuperación, un plan dice que va a contribuir a que la ciencia y la innovación lideren las soluciones a la crisis de la COVID-19,
Esto es ahora, este informe, estamos hablando que de muchos años atrás, pero a la vista del informe del Tribunal de Cuentas yo diría que me parece inaceptable que las deficiencias en los sistemas de información puedan ser la causa de reintegro de cantidades que van destinadas a proyectos de investigación. Y es que, a pesar de lo que vemos que se dice hoy por hoy, veremos lo que hace al final el Gobierno, y la opinión de algunos investigadores de entonces, la opinión de entonces, no me refiero ahora, y que ya se han marchado de este centro, es el hastío de un sistema de investigación público en el que España un sistema de investigación público en España que es incapaz de adaptarse a las necesidades actuales. Y ejemplos de esta disfunción son trabas a la contratación, por ejemplo, de científicos extranjeros, largos plazos para la contratación de personal y, en resumen, la falta de flexibilidad administrativa con niveles de deterioro, siendo el más importante el que afecta específicamente a la actividad científica, castigada con entonces una caída importante de la financiación, que en su día llegó incluso a suceder que el presidente del CSIC, por la época del año que estamos hablando de fiscalización, envió escrito a los investigadores anunciando que se incautaba fondos de investigación obtenidos de fuentes competitivas externas al CSIC. Termino. Hoy, en 2020, el 70% de los investigadores que desarrollan 3 vacunas frente al COVID en el CSIC son temporales. Y esto yo creo que es una gran deficiencia que, por supuesto, no le incumbe al Tribunal de Cuentas, pero que hay que remediar. Gracias.